Buen día a todas y todos los presentes. A nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les damos la bienvenida a la presentación de la Recomendación General número 26 relativa a la falta y o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos, que estará a cargo del sexto visitador general de la CNDH, el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. ¿Sí? Para el desglose de esta presentación, de esta recomendación general número 26, lo acompañan el maestro Jorge Ori Fojaco, director del área ambiental de la sexta visitaduría, y el doctor Rodolfo Godínez Rosales, director general de la sexta visitaduría. La mecánica de la presentación de esta recomendación general número 26 será la siguiente. Primeramente, el doctor Jorge Ulises Carmona hará una exposición muy a detalle, ¿sí?, de lo que es la recomendación general número 26. Posteriormente, abriremos un espacio para preguntas y respuestas y lo acompañarán para los detalles tanto el maestro Jorge Ori Fojaco como el doctor Rodolfo Godínez. Le doy la palabra al doctor Jorge Ulises Carmona, sexto visitador general de la CNDH. Muchas gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Me voy a referir a la presentación y explicación de esta recomendación general número 26 relacionada con la temática de las áreas naturales protegidas en el país y su relación con los derechos humanos. Voy a dividir la presentación en algunos rubros, en tres rubros. Uno de ellos es el contexto sobre la recomendación general, la metodología, los hallazgos, y voy a culminar con los aspectos de conclusiones y una explicación sobre las recomendaciones de manera sintética. Sobre el contexto de la recomendación general. Del análisis a quejas recibidas en materia ambiental por esta Comisión Nacional, se han detectado una serie de problemas que afectan a las áreas naturales protegidas, tanto a nivel federal como local, relacionados con deforestación, sobreexplotación de recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos, agua y atmósfera, entre otros. Esto es a consecuencia de desordenados cambios de uso de suelo para actividades agropecuarias, industriales, incluso de urbanización. A partir de ello, se observa que se han comprometido la cantidad y calidad e incluso la existencia misma de los beneficios ambientales que proveen a la humanidad estos ecosistemas, incluyendo la protección ante fenómenos hidrometeorológicos extremos cada vez más frecuentes. La necesidad mundial de proteger estos ecosistemas ha motivado la adopción de diversos instrumentos internacionales que prevén el establecimiento de áreas destinadas a la preservación y protección del entorno natural, como la Convención Ramsar, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, todos ellos instrumentos ratificados por el Estado mexicano. Asimismo, destacan la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, auspiciada por la UNESCO, y el Corredor Biológico Mesoamericano, en los que participa nuestro país, con el propósito de proteger la biodiversidad conjuntamente con otras naciones. En México, un total de 177 áreas naturales han sido declaradas como protegidas por el gobierno federal. De ellas, 104, casi el 60%, comparten parte de su superficie con la de áreas incluidas en los listados o catálogos internacionales de protección, derivados de los compromisos ya referidos. Esto significa que hay superficies que son objeto de protección nacional, pero también internacional. Además de las áreas naturales protegidas de carácter federal, existen aquellas decretadas en el ámbito de las entidades federativas y de los municipios. La presente recomendación general se ocupa de la situación de las áreas naturales protegidas de carácter federal
y brinde el marco normativo de referencia necesario para la protección efectiva de las 368 áreas a cargo de autoridades locales y municipales. Para la elaboración de la presente recomendación, la Comisión Nacional recabó evidencias de los informes de las autoridades ambientales, los ordenamientos jurídicos en la materia y las bases de datos públicas de instancias nacionales e internacionales. A partir de esto, se detectó que la problemática se centra, en la mayor parte de los casos, en la inexistencia, en la falta de actualización o en la inaplicación de instrumentos rectores para el manejo, administración y zonificación de las áreas protegidas, lo que redunda en afectaciones a diversos derechos humanos. La necesidad de abarcar la totalidad de las áreas protegidas federales en el país con un enfoque transversal de derechos humanos, así como la búsqueda de soluciones de largo alcance, propició la elaboración de la presente recomendación general, que se gestó, en particular, a partir de una queja presentada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que llamó la atención sobre la situación de las áreas naturales protegidas en el país y a quienes reconocemos su iniciativa y compromiso. Metodología. El documento que hoy se presenta desarrolla 3 apartados que sustentan 15 puntos recomendatorios. El primero de los apartados corresponde a los antecedentes, en el que se ofrece un panorama sobre las características e importancia de las áreas naturales protegidas, así como su relación con los derechos humanos. Asimismo, se aborda el concepto de programa de manejo y la importancia que tiene su formulación, publicación, desarrollo y supervisión periódica. El segundo apartado aborda la situación jurídica que abarca los antecedentes históricos de la legislación ambiental en materia de áreas naturales protegidas y el estado actual de la formulación y publicación de los decretos de declaratoria y o reclasificación de dichas áreas. Asimismo, se destaca la importancia de la protección de estas áreas naturales por su estrecho vínculo con las zonas sujetas a protección internacional. Consecutivamente, se desarrolla un tercer apartado de observaciones que contiene las consideraciones derivadas del análisis de la información recabada por esta Comisión Nacional, así como la identificación de los derechos humanos involucrados y cómo se ven estos vulnerados por la omisión de las autoridades federales, por la falta de publicación y o actualización de los programas de manejo. Para determinar el sentido, alcance e interrelación de los derechos que se estiman transgredidos, se analizaron las disposiciones constitucionales y convencionales que directa o indirectamente les dan sustento. De igual manera, se consideraron instrumentos declarativos de enorme importancia para el derecho internacional de los derechos humanos, como las Declaraciones Universal y Americana sobre la materia, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al igual que las Declaraciones de Estocolmo y la Declaración de Río en materia ambiental. El análisis de los derechos se fortaleció a partir del estudio de la jurisprudencia emanada del Poder Judicial de la Federación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de los comités de Naciones Unidas. Otras fuentes analizadas fueron las resoluciones emitidas al tenor de las conferencias de las partes de los tratados ya señalados, además de instrumentos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. El estudio profundo de la normatividad, jurisprudencia y criterios orientadores de fuente nacional e internacional, así como de la interrelación y articulación entre estos, dieron por resultado un vasto cuerpo normativo a favor de la dignidad humana en el contexto de la protección al medio ambiente. En este tenor, la recomendación consideramos que incluso tiene un carácter didáctico de relevancia. Hallazgos. Solo el 58%, esto es 102, del total de áreas naturales protegidas cuenta con su respectivo programa de manejo formulado y publicado, mientras que en el caso de las 75 restantes se está ante una contravención directa
a lo dispuesto por la normatividad nacional vigente, que exige que una vez decretada un área natural protegida, se debe formular y publicar en el Diario Oficial de la Federación el correspondiente programa de manejo en el plazo de un año. Además, 32 de estas áreas protegidas que cuentan con programa de manejo tienen superficies comprendidas dentro de algún listado o convenio internacional, lo que implica que la omisión de las autoridades, en estos casos, puede generar incumplimiento a los compromisos internacionales del Estado mexicano. En este sentido, la omisión de formular y publicar los programas de manejo de áreas naturales protegidas, en los que se definan las actividades permitidas o prohibidas y su demarcación, genera una situación de incertidumbre y vulnerabilidad que afecta a múltiples derechos humanos, entre ellos a la protección y preservación del medio ambiente y a la seguridad jurídica. Asimismo, la omisión genera otras afectaciones severas al facilitar que los desarrolladores de diversos tipos de industrias, como lo son las del sector minero, extracción forestal y turístico, por mencionar algunas, exploten irracionalmente y dañen, en ocasiones de manera irreparable, los recursos naturales. Como ejemplos de lo descrito se encuentra el sistema arrecifal veracruzano, Parque Nacional decretado como tal en 1992, reclasificado mediante decreto en el año 2000 y reformado en el año 2012, el cual brinda importantes satisfactores ambientales, como son protección natural frente a huracanes y tormentas tropicales, mitigación de los efectos del cambio climático y mantenimiento de la biodiversidad marina. Dicha área protegida, a su vez, representa una zona de interés internacional por haber sido decretada como sitio Ramsar, al tenor de la convención del mismo nombre, y formar parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. A casi 16 años de su reclasificación, aún no cuenta con programa de manejo y se ve particularmente amenazado por las obras de ampliación del puerto de Veracruz, por las actividades turísticas no controladas y la contaminación generada en el puerto. Asimismo, destaca la problemática en años recientes, tanto en el Parque Nacional de Tulum como en la isla Holbox, ubicada dentro del área de protección de flora y fauna Yumbalam, en Quintana Roo, por la amenaza que representan desarrollos turísticos de alto impacto. Estas zonas fueron decretadas como áreas protegidas en 1981 y 1994, respectivamente. El caso de Yumbalam tiene importancia internacional por ser sitio Ramsar, por formar parte del corredor biológico mesoamericano y que a su vez cuenta con más de 600 habitantes indígenas. Dichas áreas naturales protegidas a la fecha no cuentan con programa de manejo publicados que definan, entre otras cuestiones, las densidades poblacionales o habitacionales permitidas. De igual manera, el Parque Nacional Cañón del Sumidero, decretado como área protegida en diciembre de 1980 y catalogado como sitio Ramsar, que a su vez tiene presencia de poco más de 4,000 habitantes indígenas, aún no cuenta con programa de manejo. Esta área en particular presenta problemas por la falta de instrumento rector de planeación y zonificación, al igual que la falta de vigilancia, dando pie a asentamientos irregulares y usos inadecuados tales como ganadería, agricultura, tala y o desmonte, saqueo de tierra, banco de material, pesca comercial, cacería y la presencia de productos contaminantes en el agua, entre otros. La recomendación general promueve la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la creación y gestión de los programas de manejo, tomando en cuenta que estos logran su máxima eficacia cuando los habitantes de las correspondientes áreas naturales protegidas participan en su diseño, ejecución, evaluación y seguimiento. Ejemplos de la inclusión de pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones, por mencionar algunos, son los casos de la isla Tiburón, dentro del área de protección de flora y fauna de nombre Islas del Golfo de California, y la Reserva de la Biosfera del Pinacate y el Gran Desierto de Altar, donde la población ha participado activamente no solo en la formulación del programa de manejo, sino también en la implementación del plan operativo, permitiendo el aprovechamiento de los recursos naturales y el potencial turístico y recreativo del área también para su beneficio.
de manera sustentable sin comprometer su existencia para generaciones futuras. Conclusiones. Hoy en día hay diversas áreas naturales protegidas que han sufrido menoscabo en las condiciones ambientales que motivaron su declaratoria, debido al impacto de la actividad humana realizada sin apegarse a marco regulatorio específico alguno. Esto podría acarrear la pérdida irreversible de su estatus de protección como consecuencia de no haberse adecuadamente salvaguardado. Es imprescindible que las áreas protegidas no sean consideradas como elementos, sistemas y sitios aislados o lejanos a nuestras necesidades, debido a que tienen un gran potencial para el desarrollo de actividades de diversa índole, siempre y cuando se realicen de manera ordenada y sustentable, esto es, sin comprometer su existencia para las generaciones actuales y futuras. De conformidad con los derechos básicos y el marco normativo aplicable, es manifiesta la importancia de que se disponga de planes o programas de manejo o gestión adicionales a las normas o lineamientos de índole general afines a todas las áreas naturales protegidas. Esto es, que cada una de estas áreas cuente con su respectivo programa específico. Esta recomendación reconoce que tales instrumentos constituyen la herramienta por excelencia para la conservación, administración y aprovechamiento sustentable de dichas áreas. Del mismo modo, en el caso de pueblos y comunidades indígenas asentadas dentro de las mismas, o bien que tradicionalmente hagan uso de los recursos existentes en ellas, la adopción de los programas de manejo y observancia de los procesos de consulta en la elaboración de los mismos, no solo contribuye a enriquecer las directrices contenidas en los planes de gestión, sino que asegura la adopción de medidas para garantizar, proteger y promover sus derechos de participación y protección a sus manifestaciones culturales. Panorama de las recomendaciones específicas. La recomendación general que hoy se presenta está dirigida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El documento consta de 15 puntos recomendatorios que abarcan en detalle las fases de estudio y diagnóstico, la de elaboración, actualización, publicación y ejecución de los programas de manejo, en las que se deben atender de manera transversal los derechos humanos involucrados a través del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales aplicables. Esto es, la recomendación se dirige en cada uno de los puntos a todas las fases de nacimiento, desarrollo, publicación y aplicación de los programas de manejo. Los puntos recomendatorios también abarcan una especial consideración que debe darse a las comunidades y pueblos indígenas para que participen de manera efectiva en las diversas fases ya señaladas, pues en muchos casos son actores fundamentales para la viabilidad y sustentabilidad de las áreas naturales. Se recomienda también diseñar y ofrecer a los servidores públicos de las instancias a las que va dirigido el pronunciamiento un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, específicamente sobre el derecho humano al medio ambiente sano, para el desarrollo y el bienestar. La consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas. Por último, es importante hacer énfasis en que la presente recomendación busca impulsar con un enfoque de derechos humanos no solo el cumplimiento de la normatividad vigente, sino la planeación de políticas públicas y la adopción de mejores prácticas proambientales que favorezcan la conservación, la sustentabilidad y el aprovechamiento racional de los recursos naturales para beneficio de las generaciones presentes y futuras. No perdamos de vista que si queremos conocer el pasado, debemos mirar el presente, que es su resultado. Y si queremos conocer el futuro, debemos también mirar el presente, porque es su causa. De esta forma, actuemos antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. Les pido por favor que nos den su nombre y el medio que representan. Gracias. Buenos días, soy Emily Cervantes del periódico Reforma. Yo tengo varias preguntas. La primera, quisiera saber cuántas quejas en materia ambiental motivaron la recomendación número 26. Por otro lado, si me pueden aclarar cuántas son, si tienen detectado el número de cuántas áreas naturales protegidas son las que muestran mayor menoscabo en términos de las condiciones ambientales que motivaron su declaración y que, bueno, en este momento han sufrido un agotamiento de recursos naturales. Y también preguntarles, el tema del programa de manejo, en esta recomendación, ¿tienen algún plazo? Es decir, ¿se estaría urgiendo a la Semarnat a que cumpla con los programas de manejo en determinado plazo? En sí, el programa de manejo, ¿ustedes han verificado que sea garantía o el instrumento garante para que el ANP funcione o mantenga sus servicios ambientales? Porque también hemos visto los casos de ANPs que cuentan con el programa de manejo, sin embargo eso pues no ha sido garantía para la conservación de sus recursos naturales y los servicios ambientales que prestan, ¿no? Nada más. Bien, como ya señalaba yo, hay diversas quejas que están relacionadas directo e indirectamente con los temas vinculados a áreas naturales protegidas. Pero aquí en particular, una de ellas, como lo mencioné, del SEMDA, fue la que puso, digamos, el reflector y que incitó a que la Comisión Nacional considerara prudente y pertinente abocarse a una recomendación general que tuviera un mayor alcance y no dedicarse únicamente a alguna zona en particular. La recomendación tiene en su propio texto, van ustedes a encontrar un análisis numérico, incluso mapas muy gráficos sobre dónde se encuentran estas áreas y cuál es su problemática. Por supuesto, una de las cosas que nos animó y que estamos señalando de manera muy enfática es la necesidad que las autoridades hagan los estudios. ¿Para qué? Para tener una fotografía lo más fiel posible de cómo se encuentran todas y cada una de las áreas naturales protegidas y proceder en consecuencia a emitir el programa. Otro de los puntos atinadamente señalados en su pregunta es si hay una temporalidad en el tema de la atención a la recomendación. Por la naturaleza de la recomendación, es una recomendación general, esta no amerita, digamos, una aceptación formal por parte de las autoridades. Sin embargo, pues la comisión, por supuesto, estará atenta a todas aquellas acciones que realicen las propias autoridades. Es un tema que requiere un estudio profundo, por supuesto, progresividad en estas cuestiones. Incluso la normatividad señala que estos programas deben ser revisados cada 5 años para ver si requieren alguna modificación o actualización, pero sí, por supuesto, nos vamos a mantener nosotros atentos a las actividades que realicen en atención a esta recomendación. No sé si dejé algún punto fuera. De programa de manejo es garantía justamente de la conservación del ANP. Por supuesto, el llegar a el contar con un programa de manejo no culmina, digamos, y no garantiza del todo una conservación y una protección adecuada. Se requiere la ejecución del programa, la vigilancia y la garantía. Para eso están no solo las autoridades ambientales, sino también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ejercicio de sus atribuciones. Por supuesto, es como la mitad del camino. El otro tema es la ejecución del propio programa. Buenas tardes, Manuel Espino, la Crónica Visitador. Preguntarle en el caso concreto del manglar de Tajamar, ¿en qué estatus se encuentra? Porque teníamos entendido que la Comisión Nacional había enviado un equipo de visitadores para analizar. No sé si estén en proceso de elaboración de una recomendación o si nos puede platicar en qué estatus se encuentra. Bien, en el caso de Tajamar no es una zona, no es un lugar que se encuentre dentro de alguna área natural protegida.
si está cercano o es adyacente a alguna. En este sentido, pues la Comisión Nacional, como usted bien lo señala, está integrando un expediente sobre la problemática suscitada en específico y en su momento pues vamos nosotros a hacer públicas las conclusiones y la determinación que en derecho corresponde. Antonio Guzmán, de Formato 21 Radio Red. Sí quiero insistir, ¿cuántas quejas dan pie a la recomendación 26 que acabo de presentar? ¿Cuántas? Y segundo, ¿por qué la laxitud en este caso? ¿Qué no se pregona que el tema ambiental también es muy importante y por qué dejarlo a que si la aceptan o no la aceptan los destinatarios? Nosotros tenemos detectada, iniciamos la recomendación a partir, como les decía, de la queja del SEMDA. En materia ambiental y en materia de áreas naturales, la propia Comisión Nacional se ha pronunciado en algunas otras recomendaciones, en 3 en específico. Una de ellas fue el caso de Wirikuta, que tuvo un impacto un pronunciamiento en ese particular. Otro es el de algunos pescadores, ¿sí? Si no me equivoco, si quieres abundar los 2 casos específicos adicionales. Existe otra queja que es la 8/2002, que tiene que ver con los pueblos Cucapá, que llevan a cabo sus actividades en el Alto Golfo de California. Y tenemos otro caso también que tiene que ver con una tormenta que se denominó en su momento Ismael en Sinaloa, y ello conllevó a que los puntos recomendatorios se decretara un área natural protegida. Esto ocurrió 5 años después sobre un sitio natural de importancia costero. Bueno, lo que la Comisión Nacional detectó en su estudio es que ha existido, digamos, en una porción importante de estas áreas naturales, pues la falta del programa específico y por supuesto su publicación, no solo en el Diario Oficial de la Federación, como mencioné, sino en la propia Gaceta Ambiental. Lo que nosotros detectamos es que ha habido, digamos, un cierto desorden, ¿no? Por supuesto, hay instancias abocadas al tema. Estas instancias nos informaron que han tomado una serie de medidas muy concretas, muy pragmáticas. Ustedes vieron incluso recientemente la noticia de la creación de una gendarmería para efecto de vigilancia de áreas naturales protegidas, pero aquí lo más importante es no solo, sumar a estas acciones la existencia, la necesidad del programa de manejo. Es como si fuera el instructivo a través del cual se va a aprovechar de manera adecuada un área natural protegida. Y aprovecharía para aclarar una cuestión. Las áreas naturales protegidas no son zonas vedadas, son zonas en las que se permiten actividades, pero de manera, ordenada y sustentable, ¿no? Esa sería la respuesta. Hola, ¿qué tal? Natalia Estrada de Noticias MBS. Quisiera preguntarles si tienen el dato de cuántos programas no están actualizados para estas áreas protegidas. Comentaban un poco atrás que México pudiera estar incurriendo en el incumplimiento de acuerdos incluso internacionales por estas, pues por cómo se encuentra actualmente estas áreas protegidas, y nos podrían decir pues a qué se haría acreedor México, a qué sanciones internacionales de no cumplir con los estándares internacionales. Y la tercera, si bien entiendo, es sobre áreas protegidas, si en esta recomendación están incluyendo los grupos indígenas que muchas veces están protegiendo estas áreas y que se ven, digamos, amenazados o incluso han sido asesinados por estar cumpliendo con esta labor de protección. Si hay alguna recomendación en torno a este sentido. Gracias. Bien. Las áreas naturales protegidas, el estudio que realizó la comisión en la recomendación señala precisamente que las autoridades se aboquen no solo a establecer el programa de aquellas que carecen del mismo,
sino que los programas ya existentes sean revisados. Falta ese diagnóstico y es una labor que tendrán que llevar a cabo las autoridades competentes. Ese es en ese sentido. Segunda cuestión, por supuesto, lo que encontramos también es que hay algunas partes o superficies de áreas naturales protegidas que de alguna forma tienen una doble protección. Esto es, no solo están consideradas en el ámbito estrictamente interno, sino forman parte de sitios que han sido susceptibles de una protección internacional en el marco de algunos tratados internacionales. Por supuesto, si nuestro país, digamos, y esto es lo importante de los programas de manejo, que es el medio para que nuestro país cumpla no solo con la normatividad estrictamente interna, sino también con los instrumentos internacionales. Cada instrumento internacional debe señalar las consecuencias o las vías para poder plantear o declarar que el Estado no ha cumplido con sus deberes derivados del propio tratado. Incluso me atrevería a comentar que los propios estados son quienes sitúan en los diversos catálogos internacionales las zonas específicas. Entonces México es quien ha puesto en esos listados diversas zonas y por lo tanto pues sería o resultaría incongruente el que no se protegieran a nivel interno cuando se han señalado como objeto de protección incluso internacional. Y me faltaba un tercer aspecto que me mencionó. ¿Me lo puede...? Indígenas en riesgo. Sí, el caso de las comunidades y pueblos indígenas, y no solo ellos, diría yo, sino también el tema de los defensores del medio ambiente en general, por supuesto que están involucrados en la defensa de los recursos naturales y está relacionado con áreas protegidas. Es precisamente esta situación de falta de certidumbre lo que puede generar o derivar en conflictos o puede derivar en situaciones que ponen en vulnerabilidad a estas personas. La Comisión Nacional ha hecho múltiples pronunciamientos, recientemente con motivo del Día de la Tierra, de la Pachamama, el viernes pasado, se emitió un pronunciamiento donde se hace referencia precisamente a la importante labor, la necesaria labor de quienes protegen el medio ambiente y las áreas naturales y la situación en que se encuentran en la actualidad. Y si me permiten, yo sí vincularía este tema con la falta de regulación, con la falta de claridad en aquellas actividades que son permitidas, que son prohibidas dentro de una determinada área natural protegida y, por supuesto, la vigilancia que debe prestarse al cumplimiento de estos programas. Muy buenos días, Sósimo Díaz de Radio Educación. Con relación a esto que acaba de mencionar al final, ustedes tienen un dato de cuántos defensores del medio ambiente se encuentran encarcelados, han sido agredidos, incluso asesinados por defender el medio ambiente precisamente? Y también, con estos datos que nos da, ¿ustedes tienen también un estimado de cuántas áreas protegidas se encuentran amenazadas en general en todo el país? Yo diría en principio, y voy a empezar, perdón, por el final, en principio aquellas áreas naturales que se menciona que no tienen un programa de manejo, pues por supuesto son áreas inmediatamente que se encuentran ya en un riesgo. Además de aquellas que contando con programa, el mismo no sea adecuadamente ejecutado. La Comisión Nacional también, sobre el otro aspecto, la Comisión Nacional emitió recientemente también un informe sobre la situación de los defensores, una recomendación general sobre el tema de defensores, y ahí se precisa, o se hacen algunas menciones a los casos de las personas defensoras del medio ambiente y que han resultado o se han visto amenazados o afectados en sus derechos, incluso cuestiones relacionadas con ataques a su vida o a su integridad. Viene en ese informe, a ese yo lo referiría para ese dato. ¿Alguien más por ahí? José Antonio Román, de La Jornada. Visitador, yo le quiero preguntar, supongo que esta no es la primera recomendación sobre la materia. Quisiera saber la fecha anterior y supongo también que
a partir de esa fecha siguieron una serie de seguimientos a las recomendaciones formuladas en esa. Hoy México está mejor en este sentido que cuando emitieron la recomendación previa a esta. Sí, en efecto, miren, en materia ambiental, que es un tema que ha irrumpido en los últimos años, si bien ha habido grandes desarrollos en el ámbito internacional, en nuestro país también ha habido algunos avances. Sin embargo, con la perspectiva de derechos humanos, yo les diría que el papel de la Comisión Nacional ha sido muy importante. A la fecha se tienen emitidas en materia de protección al ambiente en general 15 recomendaciones. Por supuesto, cada una de estas tiene su seguimiento específico sobre el estatus que guarda la atención a las mismas. Recientemente, para comentarles sobre la diversidad que ha tenido la temática, a finales de diciembre fue la recomendación número 48, diciembre del año pasado, fue sobre la calidad del aire, precisamente en un par de municipios de Morelos, por cuestiones relacionadas con empresas que trabajan sobre distintos materiales y tienen esa zona pues muy afectada, y exigimos que las autoridades municipales hagan algo al respecto. Entonces, la diferencia es precisamente el seguimiento a los pronunciamientos, y me parece que esta recomendación general, que les invito a leer con mucho detenimiento, tiene todo un bagaje de interrelación de los derechos que no se observa incluso en documentos internacionales afines. Esta es la utilidad, ya está un marco. A partir de ese marco vamos a poder analizar situaciones muy concretas, por supuesto, hacia la mejoría de la situación en materia de medio ambiente. Una de las dos preguntas que le formulé fueron contestadas. Sí. La recomendación general previa sobre esta materia, si es que hay. No, esta es la primera en esa materia. Okay. Sí. Una disculpa, no capté bien el sentido de la pregunta. Buenos días, Astrid Rivera del Universal. Preguntarle si con la entrada de esta nueva gendarmería ambiental que plantea la Semarnat, pondrán algún tipo de vigilancia especial para evitar que haya algún tipo de violación a los derechos humanos de los defensores del medio ambiente o incluso de las comunidades indígenas que albergan en estas zonas protegidas. Gracias. Nosotros, al igual que ustedes, tuvimos la noticia reciente del establecimiento de este cuerpo de personas que van a dedicarse a la vigilancia, y por supuesto vamos a estudiarlo a detalle, no solo para conocer cuáles son sus atribuciones, porque también en esa labor de vigilancia debe haber un respeto a los derechos humanos, incluyendo de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces nosotros nos vamos a dar a la tarea de estar muy de cerca y vigilantes, y vamos a estudiar este cuerpo que se creó para saber cuáles son los alcances de sus atribuciones y, por supuesto, estar muy vigilantes que en el desarrollo de estas se preserven y se respeten los derechos humanos. Gracias, buenas tardes, días todavía. Marisela Bastida de Efecto TV. Preguntarle, quizá ya lo comentaron, pero si abunda un poco, ¿cuál es ese candado que tendrían ustedes para que esta no sea una recomendación más? Bueno, en este caso es el primer caso en este tema, pero en otros ya comentaba, por ejemplo, en las empresas de Morelos, ¿cuál es ese candado que tienen para que no se vuelva una recomendación más y se quede ahí en el libro? Como les señalaba, estas recomendaciones generales tienen una naturaleza muy específica que no requieren aceptación formal y todo lo que viene con ello. Sin embargo, yo diría que en principio la Comisión Nacional va a realizar un esfuerzo muy dedicado para darle la mayor difusión a esta recomendación en muy diversos sectores, además, por supuesto, de su publicación formal que se dio ayer en el Diario Oficial de la Federación. Esto es lo más importante en estos casos,
es que se aprovechen las recomendaciones generales, porque si bien van dirigidas a algunas instancias, autoridades, es importante, tiene una función, un impacto didáctico, tiene un impacto, yo diría, de empoderamiento para todas las personas, los sectores de la población interesados e involucrados, y a partir de estas recomendaciones pues puede venir ya situaciones específicas de algún área natural en concreto, alguna situación con este bagaje, con esta explicitación de los faltantes, que permita a la Comisión Nacional, en otra de sus atribuciones, conocer, investigar e incluso pronunciarse. Entonces, nosotros somos los principales interesados en que estos pronunciamientos tengan un impacto y un alcance lo más amplio posible, y estaremos, por supuesto, al tanto de las actividades de las autoridades y, por supuesto, de los planteamientos concretos que deriven sobre la temática. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues si no es así, les agradecemos mucho su presencia y el interés por el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las recomendaciones, y a nombre de la presidencia de la Comisión les reiteramos nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Muy buenas Días tardes todavía. y gracias. Días.